Wallmapu, ¿cuándo nace como palabra, como concepto Wallmapu que se empieza a instalar? Que es lo que algunos dicen, esto es una cuestión que se construyó hace poco. Claro. A ver, es un término que aparece en las crónicas, aparece también en el siglo XIX, ¿no? Pero está más referido en un primer momento a el territorio cercano, ¿no es cierto? El Wallmapu es de alguna manera el territorio que abarca, ¿no es cierto?, un espacio, ¿no? Perfecto. ¿No? Ese es el Wallmapu. Una referencia de un lugar. De un lugar, ¿no? El Wallmapu es todo lo que alcanzo de alguna manera a estar vinculado con él, ¿no? Esa es la primera noción de Wallmapu. Ahora, hay, esto probablemente es polémico, pero bueno, es así. Manuel Apurto Panguilef, otro dirigente mapuche histórico en el siglo XX, en el año 32, cuando se hace la República Socialista de Marmaduke Grove, 32 o 33, no recuerdo la fecha exacta, también él define la República Indígena, dice él, ¿no? Es decir, también hay una constitución de un territorio, ¿no es cierto?, que se ha perdido. Es decir, más allá de que si la noción de Wallmapu, tal como lo entendemos hoy, Wallmapu, es un concepto ancestral o no, primero, hay una forma de habitar ese territorio que se desenvuelve históricamente antes de la llegada de los hispanos, durante el contacto con el mundo hispano y hasta de alguna manera hoy, ¿no? Y por otro lado, Wallmapu más bien como una expresión política contemporánea, ¿no? Que insisto, no hay que desmerecer esto, ¿no? Esto me parece vital, ¿no? Voy a citar otra cosa. Hay un profesor que se llama, compañero de la Universidad del Paraíso, se acordarán, que se llama Claudio Díaz, ¿no? Un profesor que lo entrevistó, de hecho, alguien que está muy enojado con estos términos hoy día, ¿no? Que es Cristian Barken, ¿no? Que está muy enojado con estos temas. Él lo entrevistó una vez, La belleza de pensar, ¿no? Y Claudio Díaz se refería a la frase clásica de Arturo Prat, ¿no? Cuando decía, nunca se ha bajado la bandera, ¿no? Esa idea de nunca, al interior de la condición de la chilenidad, parece una cosa que siempre ha existido. Chile, cuando Arturo Prat dijo eso, no tenían sino 60 años, ¿no? Es decir, son conceptos que van emergiendo y los pueblos tienen esa capacidad, ¿no? Esas emergencias que de alguna manera a los mapuches pareciese que no nos permitieran esos horizontes creativos, ¿no? Y por el contrario, yo creo que hoy día hay un tiempo de imaginación muy interesante. Por supuesto, nadie está diciendo, y eso al menos lo que yo conozco, ningún sector mapuche está defendiendo la idea de Wallmapu para constituir una república o un estado mapuche, ¿no? Está muy lejos precisamente de los horizontes culturales, incluso mapuche. Sino que defienden esta gran extensión territorial como un lugar a defender, ¿no? Pero al mismo tiempo para instalar lógicas plurinacionales de contacto con otros pueblos que viven precisamente en Wallmapu y al mismo tiempo de afincar, de desarrollar procesos de autonomía política. Hay incluso sectores que plantean la idea del Wallmapuche, ¿no? Es decir, la gente que habita Wallmapu, ¿no? Y la gente que habita Wallmapu no solo son mapuches, ¿no? Plantean algunos sectores mapuche internas, ¿no? Y que me parece una dimensión interesante que probablemente en España, por ejemplo, se entendería mucho mejor, ¿no? Cataluña como un lugar que recibe a personas, por ejemplo, que no son catalanes de origen, pero que por el desenvolvimiento histórico de su vida aprenden finalmente el catalán y se vuelven parte y habitantes de Cataluña, ¿no? En ese sentido, hay que repensar que no toda categoría geopolítica conlleva necesariamente la construcción de estados, ¿no? Hay pueblos sin estado. La sociedad mapuche es un pueblo efectivamente sin estado. Y cuando por lo tanto reivindica el Wallmapu, no es que está disputando soberanía y quiere romper un país, ¿no? Sino que más bien busca instalar la necesidad de repensar en ese territorio habitado y cohabitado entre muchos pueblos otras formas de convivencia. Yo creo que ese elemento es fundamental de la idea de Wallmapu. Claudio, ¿se entiende desde tu perspectiva el que este gobierno particularmente utilice con mayor soltura la expresión Wallmapu y que esto haya generado controversia en Argentina, donde señalan que una expresión, una manifestación de este tipo por parte de una autoridad del gobierno pone en juego la soberanía que tienen ellos? Sí, yo creo que es particularmente lo que aconteció durante la semana pasada, esta semana, en torno a esa frase. Me parece que está, en mi opinión, ¿no? Está un poco inflado realmente, ¿no? O sea, el presidente Fernández, ¿no es cierto?, le bajó el perfil a esto, y más bien son sectores de derecha, ¿no es cierto?, en Argentina, que tienen un gran problema con la pregunta, de nuevo, que dejó instalada el otro día el Icura Chihuahua acá, ¿no? Esta idea de cuánto de mapuchidad hay en la argentinidad. Y para Argentina es un dilema. O sea, los argentinos, muchos argentinos, sobre todo de Buenos Aires, ¿no es cierto?, tienen esta idea de
bajamos de los barcos, ¿no? Y el interior, ¿no es cierto?, de Argentina parece algo completamente ajeno, ¿no es cierto? De hecho, dijo el propio presidente Fernández en algún momento, cuando mencionaban el origen de los pueblos, dijo, los argentinos llegamos en barco. En barco, sí. Después se mandó una cagada cuando habló de otro, pero bueno. Sí, es verdad, sí. O sea, eso habita también, y hay que decirlo, ¿no? En los progresismos y en la izquierda latinoamericana también habita eso, ¿no? Sobre todo en los progresismos y la izquierda de países como Argentina y Chile, ¿no? Que no tienen una larga tradición de vinculación con los temas indígenas, ¿no? Y lo estamos viendo hoy día también de sectores que están intentando aprender, que están intentando abrirse estos debates, pero con hartos pies falsos, ¿no? Con hartos errores también, porque yo creo que efectivamente la izquierda chilena también ha sido una izquierda que ha pecado muchísimo de lógicas coloniales también. Espérame un segundo, me interesa ese punto, esa mirada sobre la izquierda chilena y estos errores, pero antes escuchemos lo que dijo el presidente Fernández a propósito de bajarle el perfil al incidente aquel. No hay ninguna confusión, eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el presidente particularmente se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud. Acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes a ese respecto. Ya, ahí está la respuesta que dieron ambos presidentes a propósito del incidente por la palabra Wallmapu. Me interesa esa mirada, Claudio. Estamos con Claudio Alvarado, historiador, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, a propósito de la óptica que ha tenido la izquierda chilena, la izquierda argentina, quizás una parte de una izquierda latinoamericana, sí. Que no está ajena a estos fenómenos del colonialismo. Sí. Mira, uno podría pensar que hay algunas figuras interesantes, importantes en la tradición de la izquierda chilena que han tenido cierta sensibilidad en torno al tema, ¿no? Particularmente estoy pensando en Alejandro Lipchus, ¿no es cierto?, que ya en la década de los 50, ¿no es cierto?, 60, situaba la necesidad de la autonomía como un camino para reparar, ¿no es cierto?, y por cierto la devolución territorial, para reparar la herida infligida durante el siglo XIX por el Estado de Chile y su expansión hacia el sur, ¿no? Pero no hay una gran tradición en torno a esto, ¿no? A diferencia de otros países, no sé, estoy pensando en el Perú, José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto?, es una figura fundamental para la tradición de la izquierda peruana y que no hay, por lo tanto, algo nuevo que emerge, ¿no? Como la cuestión indígena, en ese momento se decía el problema, ¿no? La cuestión indígena como algo necesariamente nuevo. Yo creo que lamentablemente la tradición intelectual en Chile no ha estado necesariamente a la altura. Por supuesto hay figuras sobresalientes, ¿no es cierto?, como Gabriela Mistral, por ejemplo, que reconoce este problema y que lo sitúa y que en fin, ¿no? le da un lugar muy particular en su reflexión, pero no digamos que Gabriela Mistral en particular fue muy reconocida, al menos en vida, en Chile, ¿no? Sí. Y por lo tanto yo creo que falta esa tradición, y esa tradición se está inventando recién, al interior de la chilenidad, se está inventando recién. Déjame plantearte algo, porque otra de las críticas que yo he escuchado muchas veces en debates, conversaciones al respecto, es que muchas veces la izquierda acude a estos temas desde un buenismo, desde una concepción de necesitamos tomarte de la mano y guiarte, ayudarte, ven para acá. Sí. Nosotros sabemos lo que el pueblo necesita, tomo de la mano y te llevo. Claro. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, o sea, hay harto sentimiento vinculado con eso, sí, eso es natural. Yo creo que detrás de esto lo que hay es un problema mayúsculo que tiene que ver con la forma en cómo se ha construido la idea de nación, ¿no?, en Chile, ¿no? De mi punto de vista, el tema mapuche, y esto me parece muy interesante, incluso los debates sobre plurinacionalidad deben dejar de ser considerados temas únicamente atingentes a las sociedades indígenas, ¿no? Cuando hablamos de plurinacionalidad, probablemente la primera pregunta que hay que hacer es si Chile, ¿no?, y los chilenos están preparados para habitar con eso. Yo recuerdo mucho hay una obra de teatro que me impactó muchísimo, de Manuela Infante, ¿no?, una directora increíble que tiene una obra que se llama Suárez. Y hay un momento en donde, bueno, Suárez decapitó, ¿no?, cabezas mapuche en 1541, el 11 de septiembre de 1541. Y en la obra, Suárez duda, ¿no?, si decapitaron estas cabezas. Y los mismos mapuches empiezan a decirle, hazlo, Inés, para que los nuestros sepan de lo que son capaces los vuestros, ¿no? Y nunca confíen
en ustedes, en los pasos que ustedes dan, ¿no? De alguna manera, esa herida, ¿no?, iniciática, 1541, y que se actualiza permanentemente, que se actualiza durante la pacificación de la Araucanía, ¿no? Esa herida, que se actualiza, yo creo que la chilenidad nos ha hecho una pregunta fundamental en torno a cómo convivir con sus propios fantasmas. Entonces, yo creo que, así como la izquierda, ni hablar, la derecha también, pero en general hay una falta de cuestionamiento en torno a esto, y me parece algo muy interesante que ocurre durante el estallido social, ¿no? Que cuando se iza la bandera, yo no creo que se ice en el sentido de ahora somos mapuches, ¿no? Sino que ese izamiento implica una pregunta, y yo creo que sobre esa pregunta hay que hincar, ¿no? Muy pocas veces las sociedades tienen la posibilidad de preguntarse qué somos, ¿no? Kimantú, durante los años 70, en la Unidad Popular, sacó unos libros increíbles que se llaman Nosotros los chilenos, ¿no? Era una edición impecable, muy, muy interesante, pero que buscaban instalar precisamente esa idea de, bueno, ¿qué significa la chilenidad, ¿no? Entonces la pregunta, si bien es cierto, tiene que ver con los mapuches, y este debate tiene que ver también con lo que nosotros estamos pensando y con las tensiones internas, con las distintas estrategias, las distintas vías, etcétera, pero tiene que ver profundamente también con Chile, ¿no? Chile es un fantasma. Me parece que por lo tanto los debates, insisto, sobre plurinacionalidad, sobre autodeterminación, autonomía, reconocimiento, interculturalidad, etcétera, todas estas categorías que vienen emergiendo en una grieta que se abre el 18 de octubre, ¿no? Y vienen emergiendo, me parece que son preguntas que la chilenidad debe intentar hacerse, no buscando, perdón Eduardo, con esto cierro, no buscando respuestas definitivas, ¿no? Sino más bien habitando esa pregunta, ¿no? Construyendo, ¿no? Jorge Tellier, ¿no?, el poeta, ese mismo se definía, ¿no?, y se reconoce como el poeta de la frontera, ¿no? Y me gusta esa idea de ser habitante de esa condición fronteriza, ¿no? No pensar la frontera como un límite, no pensar la frontera como un muro, sino pensar la frontera como una zona habitable, ¿no? Y yo creo que haría muy bien que la chilenidad comience a habitar esa frontera, y de esa manera, sin duda, siento que serían avances fundamentales para el vínculo con la sociedad mapuche.